Con Dios a nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Muy buenos días, queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes en este domingo especial de la solemnidad de la Santísima Trinidad en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. En Amoris Laetitia, el Papa reflexiona sobre la familia y la Santísima Trinidad. Dice que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Entonces, ¿cómo pueden nuestras familias, con todas sus imperfecciones y desafíos, ser un vivo reflejo de la Trinidad? El Papa Francisco reconoce que las familias no caen del cielo ya completamente formadas, sino que para conseguirlo deben atravesar cada día muchos problemas y retos diarios. Así que, ¿cómo pueden las familias ser un reflejo de la Santísima Trinidad? Pensemos en Dios un poco más. A veces, cuando tratamos de comprender cómo Dios puede ser tres y uno al mismo tiempo, nuestro razonamiento tiende a mirar a la Trinidad como un problema matemático. Otras puede parecer que la Trinidad es un misterio total que solo puede expresarse a través de figuras abstractas y símbolos. Pero como el Papa Francisco recuerda, Dios no es un conjunto de ideas abstractas. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunidad de amor en la que cada uno ama al otro de un modo perfectamente entregado y acogido. Este flujo de amor de la Trinidad que da vida ha sido descrito como una danza divina. Como hemos sido creados a imagen de Dios, podemos participar en esta danza. Estamos hechos para amar y ser amados. El sueño de Dios para nuestra familia es que reflejemos esta danza con el amor que damos y recibimos. Pero es evidente que vivimos en un mundo real con retos diarios que ponen a prueba el círculo familiar. Por eso, si permanecemos en este flujo del amor a pesar de los obstáculos, la familia puede incluso fortalecerse con estos problemas diarios. Cuando el flujo de amor se interrumpe, cuando no nos perdonamos, las relaciones pueden desmoronarse rápidamente y la familia comienza a desintegrarse. Esto puede pasar incluso con los pequeños detalles. Por eso el Papa nos enseña que para encontrar la alegría del amor necesitamos reavivar la sencilla práctica de perdonar y dejar pasar. Si conseguimos hacer las paces al final del día, aunque sea con un pequeño gesto o una caricia, la armonía familiar se restaura y el círculo del amor se activa de nuevo. Este es el motivo por el que, a pesar de nuestra miseria, la familia puede ser el vivo reflejo de la Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es muy profundo, es muy grande, pero en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres divinas personas, encontramos el amor y la unidad. Y el Padre Hugo Estrada va a llegar a nuestro corazón con un mensaje profundo para explicar con palabras sencillas este gran misterio. Así que quédese con nosotros y escuchemos de este misterio grandísimo de la Santísima Trinidad con el Padre Hugo Estrada. Celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. A la luz de la Biblia, misterio es algo que Dios nos ha comunicado, nos ha revelado, pero solo lo recibimos
procuramos apropiárnoslo, pero no lo comprendemos en profundidad, porque por eso es misterio, no logramos profundizarlo. Quisiera ponerles un ejemplo. El Señor llama a Moisés en el desierto y lo manda al faraón para que le diga que debe dejar libres a los del pueblo de Israel. Y Moisés le dice, bueno, y si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Y la respuesta del Señor, yo soy el que soy. Que en hebreo, la lengua de la Biblia del Antiguo Testamento, se dice Yahvé. ¿Qué habrá entendido Moisés con yo soy el que soy? Sencillamente no pudo profundizar en eso, pero se fue acercando cada vez más a ese yo soy, que es el nombre de Dios en la Biblia, y vio los resultados, sin pretender profundizar en ese misterio de Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Se nos ha revelado en la Biblia que en Dios hay tres personas iguales y distintas, y que no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Cómo poder explicar esto? Para esto no nos sirve ni la lógica ni la filosofía, sino sencillamente la fe. Creemos en ese misterio, nos lo apropiamos porque es para nuestra bendición. Este misterio explícitamente no fue revelado en el Antiguo Testamento, explícitamente, solo sugerido. Ahora nosotros lo comprendemos. Se cree que era porque en ese tiempo había tanto politeísmo, muchos dioses adoraban a muchos dioses, el pueblo no estaba preparado para esa revelación, solo se le sugirió. Y por eso en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, ya encontramos con que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, un plural. ¿Por qué Dios habla en plural? También cuando Dios peca dice, el hombre se ha hecho como uno de nosotros, también aquí un plural. Y aquí vemos que Dios estaba preparando a su pueblo, ahora le sugería, más tarde en el Nuevo Testamento esta revelación va a ser muy clara. Si ustedes van al pasaje donde el ángel le anuncia a la Virgen que ha sido llamada para ser la madre del Mesías, aquí están bien detalladas las tres personas de la Santísima Trinidad. El ángel le dice a la Virgen María, el Espíritu Santo va a descender sobre ti. La virtud del Altísimo, el Padre, te va a cubrir con su sombra. Y el que va a nacer de ti es el Hijo de Dios. Aquí están enunciadas bien claras las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo mismo en el bautismo de Jesús. Se describe que Jesús está en el río en oración y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. El Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre Jesús y ahí está la tercera, ahí está Jesús en el río, las tres personas de la Santísima Trinidad. Lo mismo en el capítulo 28 con el que concluye el Evangelio de San Mateo, muy clara la revelación de la Santísima Trinidad. Jesús mismo les dice, vayan a todo el mundo a llevar el Evangelio a todas las naciones, los envío para que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que en el Nuevo Testamento explícitamente está revelado. Jesús mismo es el que nos va a revelar quién es el Padre. Nos va a quitar de tantas invenciones humanas. Jesús va a comenzar por decir, cuando ustedes comiencen diciendo Abba, la lengua de Jesús, el hebreo Abba, que quiere decir papá. Es más íntimo que padre, sino Abba. En ese tiempo la gente a Dios lo llamaba con el idioma hebreo Shaddai, Elohim, Yahvé, pero ahora les dice papá. Como quien dice, tengan confianza en ese Padre que es un papá para ustedes. También les dice, no se preocupen por la comida y el vestido, no se afanen. Eso está bien para los paganos. Ellos no creen en un Padre en el cielo, pero ustedes sí. O sea, está presentando a Dios Padre como el Dios providente.
Y hasta dice, Él tiene contados los cabellos de su cabeza. O sea, aquella multitud de cosas que puede contar los cabellos de una mujer, por ejemplo. Y Jesús les dice, tiene contados los cabellos de su cabeza. Y en una de las parábolas, Jesús presenta a Dios Padre como ese Padre bondadoso, que al hijo pródigo que se va malcriadamente de la casa, lo espera con ilusión, lo sale a recibir, lo abraza, lo besa y le prepara una fiesta. Así presenta Jesús a Dios Padre, que nadie le vaya a tener miedo, sino amor. Y Jesús mismo dice, tanto amó Dios al hombre que me entregó a mí, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Un día el apóstol Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús se presenta igual a Dios Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Así es que en el Nuevo Testamento está una revelación clara acerca del Padre. Es Jesús el que lo revela. Jesús también se revela a sí mismo. La primera vez que Jesús a los 30 años por primera vez va a predicar en la sinagoga, Él toma un texto del capítulo 61 del profeta Isaías, donde Él hablaba cómo iba a ser el Mesías. Se lo apropia y dice, he sido ungido por el Espíritu Santo, he venido para traerles la buena noticia, evangelio quiere decir buena noticia, para sanar a los enfermos, para romper las cadenas de los que están oprimidos. Este texto de Isaías se cumple hoy con ustedes, se presenta como el Mesías. Esa fue la presentación que Jesús hizo la primera vez que fue a predicar. Ese soy yo, ese Mesías anunciado por el profeta Isaías, soy yo. A Jesús un día le llevaron a un paralítico, por supuesto, para que lo curara. Y Jesús al verlo le dijo, hijo, primero te voy a perdonar tus pecados. Y saltaron los dirigentes religiosos del pueblo. Lo que está diciendo es una blasfemia. Blasfemia es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo, para que vean que puedo perdonar los pecados, toma tu camino y te vas a tu casa. Lo sanó instantáneamente, probando que era Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados y Él le había perdonado los pecados al paralítico. Jesús un día dijo lo que ningún otro había dicho, ni nadie se atreve a decir eso. Y si alguno se atreve a decir, es un loquito. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La presentación que Jesús hace. Él viene, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo el Señor lo podía hacer. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el nombre de Dios es yo soy. Jesús emplea 7 yo soy para definirse él mismo. Por ejemplo, cuando muere Lázaro y la hermana de Lázaro le reclama porque no ha llegado para el entierro de su hermano, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Se presenta como la resurrección y la vida y lo va a probar resucitando a Lázaro, que tenía ya 4 días en la tumba. O sea, Jesús se presenta como Dios, como Mesías, como el único camino. Él mismo se presenta. ¿Y cómo lo presentan a Jesús los que estuvieron con él? Juan Bautista, cuando lo vio por primera vez, Juan Bautista era primo de Jesús, pero cuando lo vio por primera vez que iba a bautizarse, Juan Bautista lo señaló y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la profecía que Jesús iba a venir a morir como un cordero por nosotros, llevando nuestros pecados.
En el Antiguo Testamento, para los sacrificios, el que iba a ofrecer el cordero le ponía la mano al cordero como para transmitirle sus pecados y después mataban al cordero, en señal de que el cordero moría en lugar del pecador. Y aquí Juan Bautista, él es ese cordero. Y San Juan, en su Evangelio, ¿cómo presenta a Jesús? El último que escribió el Evangelio, el cuarto Evangelio, San Juan, ya ancianito. ¿Cómo presentó a Jesús en su primer capítulo? Él es la palabra de Dios que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. O sea, presenta a Jesús como ese que nos habla. Es Jesús, Dios, que nos ha hablado. Es la palabra de Dios. San Pedro dijo, Él pasó el bien sanando a los enfermos. Y San Pablo lo presentó de una forma muy bella en su carta a los Colosenses. Dijo, Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. Dios es espíritu, no lo podemos ver, no tiene cuerpo, pero es la imagen visible de Dios que es invisible. Es la presentación bellísima que San Pablo hace de Jesús. Ahora, Jesús se encargó de presentar a la tercera persona, la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Lo hizo de manera especial en la Última Cena. Antes había tenido algunas referencias al Espíritu Santo, pero como dice el teólogo León Dufour, ellos no estaban preparados para esa revelación acerca de su presencia dentro de ellos. Entonces lo reservó para la Última Cena. Y ahí les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro paráclito, otro consolador, otro abogado que va a estar dentro de ustedes. Y al estar dentro de ustedes, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y más adelante dice, y los va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo dentro de nosotros viene en primer lugar para enseñarnos todas las cosas, no de química, de física, de filosofía, las cosas de Dios. Y viene para recordarnos lo que dijo Jesús. Es una memoria dentro de nosotros que nos recuerda lo que Jesús nos vino a enseñar y nos ayuda a entenderlo. Y también dice la carta a los romanos, nos enseña a rezar porque nosotros somos tan débiles que no sabemos ni siquiera rezar. Y es el Espíritu Santo. Lo mismo que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a decir, Abba Padre. Nos enseña a encontrarnos con un Dios Papá. Y nos orienta acerca de qué camino conviene. Por eso nosotros continuamente invocamos al Espíritu Santo en las cosas de Dios, porque Él es el encargado de llevarnos. Y el Espíritu Santo está descrito por Jesús dentro de nosotros como ríos de agua viva, o sea, un torrente impetuoso que brota de cuando nosotros ya creímos en Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos viviendo el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo es como un torrente de agua viva dentro de nosotros. El escritor protestante John Stott escribió un libro sobre la cruz. Y ahí para nosotros católicos pone algo muy interesante. Se encuentra con que los primeros cristianos desde el principio hacían la señal de la cruz antes de sus actos principales. Y entonces dice, es un gesto muy digno de respeto. Lo dice porque entre los protestantes se burlan del católico, hace un garabato ahí, pero es que ellos se desprendieron de la historia de la iglesia única que Jesús fundó. Cuando nosotros vamos a los textos de la primera iglesia, nos encontramos con Tertuliano en el siglo II, que dice que los cristianos hacían la señal de la cruz antes de sus comidas, al levantarse, al acostarse, al bañarse, al salir de la casa y al entrar. O sea, fíjense ustedes, gracias a Dios, nuestra iglesia nunca se ha desprendido de su historia. La historia nos ayuda a entender la Biblia como la habían enseñado los apóstoles y hacían la señal de la cruz. Entonces esto es muy importante, estimados hermanos. El historiador que nos cuenta cuando el mago que creían que se había convertido y que había anunciado que se iba a tirar de un lugar muy alto, Pedro fue ahí
Y cuando aquel anunció que se iba a tirar y que iba a volar, Pedro hizo la señal de la cruz. O sea, la tradición a nosotros nos ayuda a entender la Biblia como le explicaron los apóstoles. Ahora, cuando nosotros decimos en el nombre del Padre, me estoy consagrando al Padre, estoy pidiendo que me ilumine para hacer su voluntad, que me ilumine para entrar en la Biblia, para comprender las cosas de Dios, para que yo no reniegue de la voluntad de Dios, sino que la acepte en el nombre del Padre, para que no le tenga miedo a Dios. Yo insisto mucho, como sacerdote me toca ver que muchos le tienen miedo a Dios, cumplen por miedo, y no, es un papá, el Abba. Jesús así lo presentó, Abba, papá. Y mientras no lleguemos ahí, no hemos obedecido a la palabra de la Biblia. Debemos verlo como un papá que nos quiere, no porque seamos buenos o malos, sino porque somos sus hijos. Y está comprometido por nosotros. Y por eso la oración debe ser de alabanza. Una oración muy escasa entre muchos es la oración de alabanza. Y es la que agrada más a Dios, porque en las otras oraciones muchas veces buscamos nuestro propio interés. Te pido y te pido porque quiero algo. Pero en la oración de alabanza alabamos a Dios y lo bendecimos. Y es una oración muy sanadora y una oración muy escasa para muchos. Eso no les interesa, solo te pido y te pido. Y la oración de alabanza es la que le agrada más a Dios. Cuando nosotros decimos en el nombre del Hijo, del Padre del Hijo, Jesús nos dijo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre les va a ser concedido. Y es que en la Biblia San Pablo dice, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en el infierno y en todos los lugares. El nombre de Jesús, lo que Jesús quiere decir para nosotros. Y Jesús también les dijo, en mi nombre ustedes van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar sanados. En mi nombre van a expulsar espíritus malos. Y eso se lo dijo a todos los cristianos que creen. En los que crean, en mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos. O sea, no vamos con nuestro poder, sino con el poder de Jesús. No vamos con pretensiones parapsicológicas, sino en el poder de Jesús. Eso es muy importante para todos nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, todas nuestras acciones litúrgicas se inician siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuidado, hermanos, con andar haciendo garabatos por cualquier cosa, que hubo un rayo y no piensen en decir, no, eso es garabato. Eso es superstición. Si uno no se une con el corazón al Padre y al Hijo, ahí es garabato, eso no hay que hacerlo. Porque algunos a cada rato andan haciendo como algo mágico, no es eso. Cuidado. Hay mucho respeto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me pongo bajo la protección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es muy importante para todos nosotros. Y también nosotros, como Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, Señor, sálvame. Nosotros gritamos a Dios también, Señor, sálvame. Antes de nuestros actos principales, estimados hermanos, invoquemos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Lo mismo al Espíritu Santo lo invocamos continuamente. Antes de cualquier acto espiritual, si vamos a rezar, Espíritu Santo, que no esté pidiendo tonterías, Dios, porque a veces en la oración hasta cosas pecaminosas estamos pidiendo, porque somos débiles, dice la Biblia, la carta a los romanos. Entonces, al Espíritu Santo en todo, pero con fervor, de corazón. Divino Espíritu Santo, ahora que comienzo la misa, que no sea un acto ritual, que me encuentre con Dios. Espíritu Santo, voy a leer la Biblia, ábreme la Biblia. Yo, aunque sea el genio más grande de la humanidad, yo no puedo entrar aquí si no es con tu ayuda para oír la voz de Dios. En la Biblia no vamos a encontrar frases bonitas o historias interesantes, vamos a tratar de oír la voz de Dios. Y eso solo nos puede abrir el Espíritu Santo. Muy bien dice la carta de San Pablo, nadie puede decir Jesús si no es con la acción del Espíritu Santo. Vulgarmente puede decir Jesús, Jesús, pero decirlo de corazón solo con la obra del Espíritu Santo.
Y por eso lo invocamos. El Espíritu Santo nos sirve para que se nos abra la Biblia. Y si el que va a leer la Biblia es un carbonero, el Señor le abre la Biblia como a carbonero. Y si es ingeniero, se la abre como ingeniero. Dios se adapta a todos, pero invocamos la luz del Espíritu Santo. Sobre todo en nuestros momentos críticos, no sé qué hacer en este momento. Divino Espíritu Santo. En cambio, muchos no sé qué hacer. Hermana, yo la voy a llevar a un lugar donde le van a decir qué debe hacer. Un centro espiritista, capítulo 18 del Deuteronomio. A Dios le desagrada lo que hacen estas cosas. Y ahí van a parar, porque no tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su corazón. Hermano, San Pablo un día, como retando a la gente, dijo, bueno, y ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo. Como retando, no saben que son templos. Y de veras, nos preguntamos, de veras creo yo que soy templo del Espíritu Santo. Desde niñitos, cuando nos bautizaron, comenzó a actuar el Espíritu Santo. Así como comenzó a actuar en Juan Bautista desde que estaba en el seno materno. Y es la Biblia la que dice que Juan Bautista, aunque no tenía uso de razón ni había salido del seno materno, ya ahí se lo entregaron en el seno materno y ya estaba actuando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando desde que nos hicieron bautizar nuestros papás, ya actuando más tarde en la confirmación, lo admitimos ya con causa, con citas bíblicas, y más tarde nuestros pecados han sido bautizados y han sido perdonados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La Eucaristía la comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y nos despedimos, váyanse, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nuestras acciones principales. Y cuando nos estén cerrando los ojos, nos van a ungir y van a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A usted lo casaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estimados hermanos, el misterio de la Santísima Trinidad no fue revelado en la Biblia para que fuera un quiebracabezas, un rompecabezas, un enigma, no, es un regalo de Dios. Moisés dice, ¿y quién eres tú? Yo soy el que soy. Y aquel se habrá quedado en la luna. Pero poco a poco fue entendiendo quién era Dios, y así con el misterio de la Santísima Trinidad nos vamos acercando, le damos gracias a Dios, y en todo lo que hagamos vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya llegado a su corazón. Es más, no lo dudamos. Agradecemos al Padre Hugo Estrada, a su mensaje lleno del Espíritu Santo, y le pedimos a Dios esa gracia de poder vivir en el amor y en la unidad que existe entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Que haya amor y unidad en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra patria y en el mundo entero. Y para ello también, con amor, le doy la bendición en la gracia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido domingo para todos. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza